Lo mejor de la familia. Silvina Ocampo. Enorme estaba el cielo, por obra, sin duda, de las numerosas nubes de todos los colores con caras de animales que se entrecruzaban. Vi sus reflejos inusitadamente azules, nítidos sobre los vidrios de las ventanas de la casa amarilla, que ahora existe no solo en mi memoria, sino también en una preciosa fotografía. La familia de Nardo Roca se componía aproximadamente de una docena de personas. La niñera, Higinia Papa, que era parte de la familia y lo primero que se veía al llegar a la casa, tenía 6 dedos en la mano izquierda y cuando tejía el 6º dedo, que era un mero adorno, apuntaba continuamente hacia el cielo, como la pata del mamboretá, en el momento en que le preguntan: Mamboretá, Mamboretá, ¿dónde está Dios? Una de sus especialidades era curar el mal de ojo. La madre de Nardo, Apolonia, era bonita, pero diminuta. Suspiraba todo el tiempo. Se marchitaba tanto de noche que tenía que tomar un vasito de manzanilla helada y a veces hasta 2 aspirinas en coramina y agua azucarada para revivir y suspirar de nuevo. El padre, Fernando, en cambio, era alto, tan alto que la cabeza, con su correspondiente cigarrillo, generalmente parecía sobrepasar los límites del cielo raso. Se hubiera dicho que por el centro de las molduras de hojas de acanto llegaba a la azotea para comunicarse con el cielo verdadero, pensando en una mujer que no era su mujer legítima, aunque estuviera sentado con precaución para no parecer tan alto ni indiferente a su familia, en el único taburete destinado a Claudio, que había muerto en un accidente, taburete que volvieron a tapizar y colocaron junto al piano, recubierto por el delicado mantón amarillo y rosado de Manila. A Fernando le gustaba recordar a Claudio. Era uno de los rasgos más sobresalientes de su carácter. La hermana preferida de Nardo, Tumbergia, sin perfil, la cara idéntica a las pompas de jabón que se hacen entre el índice y el pulgar en el último momento del soplido, esas pompas de jabón suspendidas en el aire como eolo que hincha las mejillas lustrosas y lisas cuando sopla las nubes y después se esfuma. Era bonita. La tía de Nardo, Rosmarí, suave como un pétalo de jazmín del Cabo, con la marca de los dientes que lo mordieron distraídamente. Resignada a ser el pilar de la economía de la familia, pero enamorada sin descanso del electricista, del farmacéutico, del contrabandista que no toca timbre y golpea la puerta como el corazón. También enamorada del médico y del ingeniero y, por qué no, de Miguel, el carnicero. El recién nacido, Nardo. Mucha lana tejida por avesadas manos, muchos moñitos de cintas celestes y pompones minuciosos formaban, como en todos los bebés, la parte principal de su cuerpo. Una mirada penetrante, cutis de sémola, de color manteca. El lóbulo de las orejas agujereado por equivocación. Pies enrulados, boca de pez irónico, pelusa infatigablemente rojiza y rebelde en las partes protuberantes de la cabeza. La familia se placía en vaticinar que iba a ser un buen mozo. Los trillizos, severo, justo y bruto, varones iguales con pecas innumerables, uno preferentemente en la nariz, otro preferentemente en las mejillas, otro en la frente. Únicos signos que los diferenciaban, y volvía difícil el fraude en los exámenes que rendía por los otros uno solo. La hermana mayor, Dominga, salvaje, trepada siempre a los árboles cuando los había o a la balaustrada de la escalera cuando la escalera tenía balaustre.
la modista Rita Dobladilla, que alquilaba un cuarto en los fondos de la casa y que formaba parte de la familia, aunque algunos miembros no la admitieran. Con el correr del tiempo, sus dientes se volvieron peligrosos alfileres que clavaba diariamente en el maniquí celeste después de coser a máquina, o en los ruedos de los vestidos, o en la almohadilla de fieltro. La cocinera, Rosquita Massa, que también formaba parte de la familia, tal vez más que nadie, porque sin ella, ¿de qué se alimentarían? Como solía exclamar cuando alguien le hablaba del mal modo o no le alababa suficientemente las comidas. La que un día se equivocó de carne y cercenó su mano izquierda después de golpearla y echarle sal con la punta de los dedos cuidadosamente sobre la tabla de madera. Hasta en eso demostró su devoción a la familia, pues no hubiera sido más natural que cercenara la mano de la patrona, tan regordeta, o de la tía, tan rosada y tierna, o del señor de la casa, tan inútil, en lugar de sacrificar su propia mano. Nardo lo sabía. Lo más importante de una casa es un recién nacido, y trató, por todos los medios, de seguir siéndolo, a pesar del tiempo. Y ese esfuerzo descabellado que hizo para no crecer quedó retratado en su cara, en la fijeza de la mirada, en el pliegue amargo de la boca, en la forma voluntariosa del mentón para el resto de su vida. Durante algunos lapsos, más o menos largos, detuvo su crecimiento y, de acuerdo a los informes de los facultativos, era un caso eminentemente extraño. No había forma de destetarlo. Reclamaba el pecho arrancándolo de las batas de su madre, que quedaron todas sin botones con los ojales desflecados. Lo mismo pasó después con el biberón, que rompió a mordiscos, del que no quería desprenderse de miedo que le dieran carne picada, pescado cocido, sopas, eternas sopas o purés. En su afán por conservar los privilegios de recién nacido, voluntariamente detuvo el crecimiento de sus manos, de sus nalgas y de sus orejas, que parecían de muñeco mal formado. La sonrisa, que fue diabólica para algunas personas, no apareció en sus labios sino a los 2 o 3 años. Detalle alarmante, no llegó a decir mamá y papá hasta que el papá y la mamá compraron un loro que aprendió a decirlo con él cuando cumplió 5 años. La familia consultó al médico Roberto Chas, a quien habían puesto el sobrenombre de Chas Chas. El doctor Chas, que era médico de la familia y de gran confianza, diagnosticó los síntomas de una ladina precocidad en el niño. Algunas personas malintencionadas dijeron que era por maldad, que Nardo rehusaba la ventajosa virtud del crecimiento, y cuando preguntaban irónicamente a la madre si el niño de 5 años ensuciaba los pañales y la madre contestaba que sí, exclamaban mirándose de reojo: ¿qué te parece? El tipo se manda a la parte. Pero Higinia Papa, la niñera, sabía que Nardo era bondadoso y que no solo quería mantener la atención de la casa, sino la alegría que prodigaba y los gritos de júbilo cuando las mujeres lo estrujaban gritando: «Me lo comería crudo» o «miren qué bracitos y no dan ganas de devorarlo». Higinia, que era medio bruja, entendía el lenguaje de Nardo. Sabía que cada globito de saliva que se formaba en la boca de su bebé significaba alguna palabra que no decía, o más bien la palabrota que no decía, pues a veces el niño fruncía el entrecejo en signo de enojo. Higinia sabía, por los 4 globitos de saliva formados, ya sea en la comisura derecha de la boca o en la izquierda, en el momento de sacar la lengua, que su bebé exclamaba: «¡Carajo!» y mentalmente proseguía con la pronunciación de palabras más correctas y difíciles. «No quiero que me toquen el mentón para que me ría, ni que me pellizquen las mejillas para decirme ¡qué rico!, ni que me doblen los dedos de los pies para ponerme los escarpines. Soy un ser humano». Era un ser humano, sin duda demasiado humano. El día en que Claudio perdió la vida bajo un automóvil y lo llevaron exánime a la casa, 2 lagrimones demasiado grandes para su edad cayeron de sus ojos.
No pudo ocultar la expresión de tristeza que invadió su rostro cuando se tragó las otras lágrimas. Fue entonces cuando los padres empezaron a desconfiar de su espontaneidad y se dijeron: «Pero este niño se está haciendo el tonto». No habían caído en la cuenta de que el niño tenía ya 5 años y preciosos bucles. Para ellos, que estaban embobados, el tiempo tampoco había pasado. Bruscamente le quitaron el pecho, el chupete, el sonajero japonés con un cisne que era tan bonito, la mamadera, y le pusieron un trozo de pan en la mano y, después de pensarlo mucho, un chorizo en la otra, y le dijeron: «Come, mijito, come». La madre, sensible y afligida, quería darle todo lo que el niño pedía: el pecho, el biberón que reclamaba, el sonajero, el chupete. Pero el padre no quiso saber nada. Inflexible repetía: «Ya comerá». Pasaron 3 días más. Nardo, escuálido, comió la punta del 6.º chorizo, pues ya se lo habían cambiado 6 veces porque los padres, prudentes, tenían miedo, con la humedad del verano, de las intoxicaciones producidas por los chacinados que estaban tan en boga aquel año. Todavía se hacía pis en la cama cuando le cortaron los bucles. «No quiero que mi hijo sea un marica», dijo el padre. La madre protestó: «Los hombres grandes usan el pelo largo, es la moda. Vos mismo te dejaste patillas el otro día y en la nuca ni más ni menos que un rodete». «Yo soy viejo y puedo hacer lo que quiero», contestó el padre. La madre suspiró frente a las tijeras que el peluquero, enano y peludo, manejaba despiadadamente y guardó en su alajero, sonrojándose, los bucles que amorosamente había peinado a su hijo durante 5 años, mañana y noche, noche y mañana, a pesar del sueño, a pesar del frío en el invierno, a pesar del calor en el verano, a pesar de sus amores. «Un día haré un cuadro con estos bucles, un cuadro de flores como se hacían antiguamente, mezclándoles un poco de mi pelo», suspiró. «Por lo menos algo nuestro quedará enlazado cuando la vida nos separe». Ya sentía una gran nostalgia por su recién nacido, y tenía razón de sentirla, pues de igual modo que el niño había detenido al principio su crecimiento, apuró con igual premura, después de unos años, su precocidad y su desarrollo físico. Se volvió insoportable. Un día, poco tiempo después de que le cortaron los bucles, el padre lo amonestó severamente por alguna travesura que había cometido. Minutos después lo encontró con un libro en la mano, hojeándolo. El padre se lo quiso quitar con sincera aflicción, diciéndole: «Este libro es de la doctora, no se lo rompas, un libro no es para jugar». La doctora Albertina Tumba, dueña del libro, era una amiga de la casa muy aficionada a la lectura. Nardo retuvo el libro abierto sobre sus rodillas y señaló con un dedo lleno de chocolate un verso escrito nada menos que en latín. El padre de Nardo no sabía latín, pero la doctora, con los ojos desmesuradamente abiertos, buscó en sus bolsillos las gafas, que se caló para ver un poco menos, y leyó: «Máxima de Vetur puero reverentia». El verso era de Juvenal y figura en la sátira 14. Señalado por el dedo con chocolate del niño, cobró una importancia aterradora. Tartamudeando, la doctora lo tradujo al castellano: «Nunca olvides que ante todo debemos al niño nuestro respeto». Un silencio sepulcral acogió la traducción del verso. Por otra parte, nadie entendió nada salvo la palabra niño, que asombró a la familia. La doctora recogió su libro con un pañuelo y saliva y limpió el chocolate que subrayaba el verso, y arreglando el forro de papel madera que ella misma había puesto al libro, pensó en los grados de ignorancia humana y en los grados asimismo de precocidad y de lucidez a que está sujeto el hombre. Encendió un cigarrillo y, sonriendo, se hundió en la soledad de su descubrimiento. A través de una bocanada de humo pensó en su propia infancia, tan desprovista de genialidad, tan normal.
Su profesión la había masculinizado. Esta particularidad horrorizaba a los hombres, intimidaba a las mujeres e influenciaba los recuerdos de su infancia. Solía contar que había fumado a los 5 años un habano, poniéndose en el anular el anillo de papel con el que se comprometió con una amiguita. A los 7 años, contaba con júbilo, manejó un automóvil de carrera de Belgrano a Olivos, sola su alma, con el gato de la casa que la acompañaba a todas partes. Fernando Roca era un hombre serio, pero se había enamorado de una estatua y esto nadie se lo perdonaba, ni siquiera su mujer. A veces veía pasar a la estatua por la esquina, con un atado de ropa sobre la cabeza. La blancura de sus piernas contrastaba extrañamente con el sonrosado fulgor de la cara. Trabajaba en un lavadero y para conocer a la estatua Fernando Roca se quejó a quien quisiera oírlo de la insoportable fetidez del jabón que usaba la lavandera de la casa para lavar sus camisas. La lavandera, que era cuando no cuidaba de Nardo Higinia Papa, juró vengarse de la ofensa. Fernando Roca llevó sus camisas personalmente al lavadero, con lentitud para que la estatua que se aproximaba tuviera tiempo de llegar. Fernando Roca, con sus camisas sucias, esperaba que lo atendieran. Cuando llegó la estatua, turbado por su aparición, Fernando sacó una a una las camisas que llevaba en el portafolios para entregárselas a la dueña del lavadero, que tenía bigotes, olvidando que a su lado, casi rozándolo, casi desnuda, estaba la estatua. De soslayo la vio agacharse, desparramando sus pechos afuera del corpiño, para depositar el atado de ropa y secarse con la mano la transpiración de la frente. Marina, llamó la dueña del lavadero, y él, como si no sospechara de quién era el nombre, musitó con voz ardiente: ¡Qué bonito nombre, Marina!, para empezar una conversación. ¿Le parece? Es horrible, exclamó Marina para seguir conversando. No hablaba como una estatua, era gritona, pero Fernando ya estaba enamorado, y que fuera gritona le pareció mejor todavía. Marina sacó de entre sus pechos unos billetes sucios que dio a la dueña del lavadero. Aquí está el vuelto, señora. Atendé al señor. Fernando, solo con Marina, empezó a temblar. Estas son las camisas que traigo para lavar, Marina, insistió. Pero qué nombre tan bonito. Siempre que la veía pasar por la calle me preguntaba cómo se llamaría esta chica. No me llamo Mariana, me llamo Marina, dijo Marina y agregó: ¿Usted es el de enfrente? ¿Entonces me vio?, contestó Fernando conmovido. Como para no verlo, ¿cree que soy ciega? Por televisión lo vi. No puede ser, ¿cuándo? Un viejo como yo tendría que fijarse en los jóvenes más bien. Son muy atrevidos. Yo soy muy atrevido. No parece. ¿Qué quiere que haga para demostrárselo? Si es hombre, sabrá. Un taconeo anunciaba la llegada de la señora. Marina hizo la boleta sin mirar a Fernando y se la dio. Sus manos estaban frías, frías como las de una estatua. ¿Desde cuándo tiene usted, señora, este lavadero? Desde 1958. Fernando quería demorarse, no irse nunca del lavadero. Yo quise poner una fábrica de jabones hace un tiempo. Hubiera podido surtirla con mis productos. Todavía quién sabe si no la pongo. Convendría que me surtiera de un buen jabón. Yo pensaba fabricar toda clase de jabones. ¿Esos jaboncitos en forma de animalitos que se venden en las farmacias?, inquirió Marina. Esos mismos. Ya tenía algunos moldes, algunos con forma de bailarinas, otros de Reyes Magos o de elefantes. ¡Qué bonito! Otros con forma de manos. La dueña atendió el teléfono. Que te acariciarían cuando te bañás, dijo en voz baja. ¡Qué bonito!, volvió a exclamar Marina. Me gustaría hacer jabón. Es claro que le resultaría muy poco económico. ¿Por qué?, inquirió Marina. Porque estaría jabonándote todo el día, tonta. ¿Estoy tan sucia?, protestó Marina con una carcajada, pero ya se había terminado la comunicación telefónica y la dueña del lavadero dio una dirección a Marina para que llevara un atado de ropa.
Fernando salió tropezando con todo lo que encontraba, ciego de amor y de esperanza. Lo vi en la tele en un concurso. Marina lo alcanzó. ¿Cómo sabe? Lo vi. Tomaban leche de 5 mamaderas, 5 hombrotes. Usted ganó el premio. Bebió 7 litros. Los otros apenas 2, con caras amargas. Se ganó un juego de muebles. ¿Cree que no lo vi? Lo hice por una apuesta. Si hubiera sabido... ¿Qué hubiera pasado si hubiera sabido? Bueno, le hubiera regalado el juego de muebles. ¿Para qué quiero yo eso? En ese momento cruzaba la calle Higinia Papa. Fernando la saludó cariñosamente con la mano, pero Higinia no contestó. Le clavó la mirada. Todo el mundo quería a Higinia Papa. Algunos la llamaban Igi, otros Inia, otros directamente Papa, en signo de cariño. Fernando, sin embargo, secretamente le temía. Solo en un rapto de amor enajenado pudo llevar las camisas al lavadero y ofender de ese modo el orgullo y la extrema susceptibilidad de Higinia. Ningún regalo, ninguna demostración de cariño podría reconciliarlo a partir de ese día con la niñera de sus hijos. Higinia Papa era sanjuanina. Durante su infancia, el que pasó en las sierras limítrofes cuidaba cabras. El viento sonda la perseguía debido a un mal de ojo. Cuando cumplió 11 años, un hombre llamado Rafael Rombo, que fue de visita al rancho para comprar un caballo, la miró tan fijamente que se durmió con la pavita de agua hirviendo en la mano, lista para preparar el mate, porque era costumbre convidar a las visitas. No había nadie en el rancho. El hombre, según le dijo después al padre, cargó a Higinia y la metió en la cama. La desvistió para que los elásticos de la falda no le apretaran el estómago y pudiera respirar correctamente. Durante mucho tiempo su padre y su madre discutieron el episodio. La madre no perdonaba la imprudencia que tuvo el hombre al desvestir a su hija. El padre de Higinia protestaba, diciendo que se trataba de un médico y que hizo lo que un médico debe hacer para ocultarla. A estas palabras la madre contestaba, que oculte las gallinas. Cuando el hombre volvió a buscar el caballo, Higinia, por consejo de su madre, se escondió entre las piedras. El hombre inquirió por la salud de Higinia. El padre, conmovido por la atención, llamó a Higinia. El tiempo que tardó en encontrarla empeoró las cosas. A las cansadas descubrió a la niña trepada a un árbol. La hizo bajar y la llevó junto al hombre, que se ofreció para ocultarla de nuevo porque la encontraba muy pálida. Por segunda vez le clavó la mirada y la niña perdió el conocimiento. Cuando despertó estaba acostada, con la cabeza peluda del médico sobre su pecho que subía y bajaba. Aprovechó el momento en que el médico quiso verle la campanilla y le hizo abrir la boca a la fuerza, poniéndole una cuchara sobre la lengua para darle un mordisco tan fuerte que le arrancó lágrimas de los ojos. «Perra», exclamó, «un día el viento sonda te va a llevar, y no llores porque no te servirá de nada». Cuando Rafael Rombo se fue, pusieron a Higinia en penitencia. «No se muerde al doctor», le dijeron, hasta que le hicieron repetir la frase, que al principio no repetía entera. La madre, asimismo, le colgó del cuello una tableta de naftalina con la Virgen estampada. En esos días Higinia empezó a adelgazar. En 2 oportunidades el viento sonda casi se la llevó por los despeñaderos. Una de las veces ocurrió cuando fue en busca de unas cabras y se demoró más de la cuenta en volver a la casa, con tal mala suerte que el viento la castigó, por más que se hubo refugiado en una cueva entre las piedras. Otra vez, montada en un burro con su primo Isidoro, cuando fue al pueblo, la madre la hizo ver con una curandera para averiguar si era cierto que tenía el mal de ojo. «La niña no miente», dijo la curandera, y en pocos días la curó. Higinia nunca quiso revelar a nadie el método que empleó la curandera para curarla, porque era el método que ella misma empleó después para curar el mal de ojo. A Apolonia Roca la había curado un día, a escondidas, en el altillo de la casa,
donde dijeron que se habían encerrado para buscar trapos viejos en los baúles y una frazada para recubrir la mesa del cuarto donde planchaban la ropa de la casa. Apolonia, delgadita como un fantasma, se miraba mucho en el espejo, no porque se encontrara bonita. Le habían dicho que se parecía mucho a una de sus tías, que murió loca en un asilo. La visión de su cara tan llena de misterio la perturbaba. No era responsable de su semblante ni de sus sentimientos. Cuando quedaba encinta, enloquecía de miedo, porque se sentía a la vez madre e hijo. Quería huir, esconderse, que nadie la mirase. La señora Ruibarbo, que era una de sus más íntimas amigas, venía a cuidarla. Durante los 9 meses del último embarazo, fue todos los días a misa con un ramito de nardos que ponía en el altar mayor al pie de la Virgen. Cuando se me acaben los nardos, daré a luz, pensaba. Los nardos, alarmantemente, duraban. Los encontraba en el patio de su casa, en el jardín vecino, en la florería de la esquina, en la plaza. Es claro que llamaba nardos casi a cualquier flor que no conocía. Ya hacia el final deshojaba los nardos como si fueran margaritas contando sí, no, pensando en su hijo. Una mañana de mayo, a la hora del mercado, no encontró ningún nardo en ninguna parte. ¿Cómo iría a la iglesia con las manos vacías? Con el corazón palpitando, fue a la iglesia. Sentada en el banco, porque estaba demasiado gruesa para arrodillarse, sacó de su monedero un papel y un lápiz y dibujó un ramo de nardos. Desde niña había sido muy aficionada al dibujo y se entusiasmó con el ramito de flores que estaba dibujando para la Virgen. Se entusiasmó tanto que no sintió los dolores precursores del parto que la sorprendieron en el momento de dibujar los últimos pétalos de la última flor, cuando fue a depositar el papel al pie de la Virgen. El niño nació en la iglesia. Pidieron después un permiso especial a la curia y por medio de la curia al registro civil para bautizar al niño con el nombre de Nardo. Ya había sucedido algo parecido con Tumbergia. Después se enteraron de la existencia del nombre. Este va a ser un santito, dijeron todos. Con tal de que no sea un diablo, dijo la perspicaz celosa Tumbergia, que quería ser la única en la casa que llevara un nombre de flor, por desconocida que fuera esa flor. Tumbergia podía aspirar a un premio de belleza si la costumbre de morderse los labios no le hubiera afeado los ojos. Por otra parte, los padres nunca le hubieran permitido que se presentara a un concurso de esa naturaleza. Tampoco le permitían fumar, ni pintarse los ojos con pincel, ni usar depilatorios. El uso de esmalte también le estaba vedado. De ese modo, los padres de Tumbergia pensaron que Tumbergia se volvería, a fuerza de prohibiciones, más coqueta, pero no fue así. Tumbergia era natural, como una flor del aire. En vez de cortarse las uñas, se las comía. En vez de ponerse brillantina, se limpiaba las manos con manteca o grasa en el pelo. Raras veces llegaba a borrar el nombre de los jabones ni el precio de los cepillos de dientes. Usaba indistintamente el mismo cepillo para la ropa y para el pelo. Usaba las servilletas de pañuelo y el dedo de escarbadientes. Asimismo, el escarbadientes de juguete. La goma de borrar la usaba como goma de mascar, la goma de mascar como goma de borrar. Usaba la tijera como pinza y la pinza como abrelatas. El papel higiénico solía usarlo de anotador, el de diario de papel higiénico. Toda esta lista de originalidades afligía a la familia, porque las pinzas de la casa no duraban, otro tanto sucedía con el papel higiénico que se gastaba por metros. Es cierto que no había por qué inquietarse por el jabón y por los cepillos de dientes, que duraban indefinidamente. Todas las mujeres no son iguales, suspiraba la madre de Tumbergia. Yo era a esa edad la coquetería misma y limpia como una patena. No sabía que la llamaban la sudona, porque a los 15 años olía a sudor a todas horas, pero Rosmarie lo sabía. Sabía por qué la preferían a ella, que era menos bonita. Sabía por qué Fernando estuvo a punto de casarse con ella antes de casarse con Apolonia.
Olía a pétalos de jazmines, ese era el secreto de su éxito con los hombres. Nunca regalaba fotografías a sus novios, en las fotografías no hay perfumes. El secreto de esa atracción que ella sentía por los hombres no era ni más ni menos que la atracción que ellos sentían por ella. Hasta el mismo Nardo, cuando lloraba, se calmaba solo entre sus brazos, como si aspirase un perfume de paraísos en su pecho. Nardo la amaba con pasión, era una segunda madre para él. A veces cuando Rosmarie salía a pasear con Thunbergia, Nardo intempestivamente rompía lo que tuviera entre las manos, ya fuera el juguete más preciado de su colección, o un bombón, o una prenda de vestir, o el plato donde le servían las golosinas. Estos accesos de furor inexplicables, que al principio parecían casuales, tenían una razón de ser. Obedecían a un sentimiento que los seres humanos raras veces pueden reprimir: los celos. Lo más patético de la situación es que Thunbergia fuera su hermana predilecta. Nardo podría muy bien haber muerto de celos si no fuera que la providencia tuvo para él otros designios. Rosmarie dejó de salir con Thunbergia para pasear con un novio que parecía gustarle un poco más que todos los otros y que, si bien provocaba los celos de Nardo, ya no lo hacía con la misma crueldad ni con la misma violencia. Además, Thunbergia compartía el mismo sentimiento y se entretuvieron, ambos unidos por el mismo mal, en espiar, criticar, destruir y separar a los novios. La primera medida que tomaron fue interceptar el teléfono. La segunda, no menos drástica, fue descomponer el timbre de la puerta de calle. La tercera, tal vez la más cruel, fue violar la correspondencia y no entregar las cartas, porque a pesar de abrirlas con sumo cuidado sobre el vapor del agua hirviendo para volver a cerrarlas, el papel mojado no permitía que las letras se distinguieran, de modo que las cartas terminaban en la letrina o en el incinerador. Los novios, que no estaban muy enamorados el uno del otro al principio, porque Rosmarie era escéptica y el novio más bien indiferente, al encontrarse con un amor tan lleno de dificultades y contratiempos, comenzaron a amarse con vehemencia. Ya nada les calmaba la ansiedad que tenían por verse. No pudiendo confiarse ni al teléfono ni al correo, compraron, o más bien robaron, una paloma mensajera para que llevara y trajera los mensajes. En el jardín de invierno, donde los dejaban a veces solos, sucedían las más insólitas escenas. Solo Tristana y Isolda tuvieron tantas zozobras y angustias, tanto despliegue de inconveniencias. Detrás de los vidrios opacos, la implacable Thunbergia y el apasionado Nardo observaban los movimientos del amor. No necesitaban ir al cine para saber cómo se besan un hombre y una mujer. A través de los vidrios verdes y opacos del jardín de invierno, vieron cómo se movía dentro del agua la adorada imagen de Rosmarie, como en un sueño, cuando empezaban a cantar los grillos en plena primavera. Nunca descubriría Rosmarie que aquella fatalidad adversa que violaba las cartas, interceptaba el teléfono, desconectaba la electricidad del timbre de la puerta de calle cuando el novio llegaba, era obra de los celos de Thunbergia y de Nardo, unidos en un solo esfuerzo por destruir lo que estaban fortaleciendo indestructiblemente. Tampoco sabría que las alevosas manos que robaron el encendedor de plata y lo pusieron en el bolsillo del abrigo de su novio eran las mismas manos solícitas que le alcanzaban un pañuelo o una aspirina cuando estaba resfriada y que se abrazaban de su cuello cuando se despedía. Nardo fue el que descubrió a la paloma. La derribó de un ondazo cuando se acercaba, llevando un papelito al balcón de Rosmarie. Herida, la encerró en una jaula vieja que encontró en el altillo para matarla al día siguiente. «Te espero en Plaza Grecia a las 3», decía el papelito. Al no recibir el mensaje, Rosmarie no acudió a la cita. El novio, que cumplía ese día 23 años, la esperó, y durante esos minutos que se transformaron en 3 largas horas, mirando los perros que llevaban sus amos a pasear,
resolvió no ver más a quien tan caprichosamente lo hacía esperar, para dedicarse a una compañera de estudios que le regaló una corbata color de fuego. Rosmarie creyó morir de pena. En la farmacia pidió un frasco de Librium o de Veronal que no le quisieron vender sin receta médica, pero con ojos lánguidos consiguió el frasquito, cuyas pastillas se tragó en pocos minutos. Después de grabar el nombre de su novio, que por suerte era corto, en la corteza de un árbol, se echó en la orilla del lago de Palermo, pensando que una vez dormida caería al agua y moriría ahogada. Pero no tuvo suerte porque el guardián la creyó borracha y la entregó a un vigilante que la llevó a la comisaría, donde pasó la noche junto a una mendiga que la insultaba. El escándalo fue mayor de lo que se podía prever, porque salió en los diarios y dio lugar a una reconciliación espectacular. Severo, Justo y Bruto la presenciaron a la hora en que volvían del colegio, comiendo un helado que se les derritió afuera de la boca. Severo, que no creía en el amor. Justo, que lo repudiaba. Bruto, que lo consideraba vulgar, como los alimentos. Los tres quedaron impresionados con la escena, que les hizo latir el corazón. Pero Nardo miraba, con los ojos fijos, ensimismado. No creo que existan palabras para describir lo que vieron. Existe, por suerte, la imaginación. Severo, Justo y Bruto tenían una experiencia intercambiable del amor. La misma novia les servía a los tres, y esto sucedió por culpa de ella, Mirta Claypole. Bruto la conoció primero. Ella se enamoró enseguida. Al encontrarse por casualidad en un cine donde él no había podido ir por sus estudios, ella interpeló a Severo, creyendo que era Bruto. Severo no se atrevió a revelar su identidad y terminaron por reconciliarse en la oscuridad con besos. Algo similar sucedió con Justo en el subte, aunque ella le dijo de entrada: «Qué cambiado estás», antes de enojarse y reconciliarse, cubriéndolo de insultos y de besos. Bruto era el que daba examen por todos, era el que hacía el amor por todos, era también el que iba a los entierros y a los casamientos, el campeón de ping-pong, el aficionado a la pintura. Los hermanos aprovechaban su buena reputación y el interés que despertaba en las chicas del barrio. Bastaba que uno de ellos guiñara un ojo y echara una bocanada de humo del último cigarrillo a la moda para que cualquier chica que lo viera estuviese dispuesta a hacer cualquier locura por él, que ellas creían que era Bruto. Bruto, el hermano de Dominga, esa Dominga que vivía o parecía vivir en un mundo aparte. Aunque era poco sociable y huraña, Dominga, o Dominguita como le decían, era muy conocida y envidiada por las amigas de sus hermanos. Su independencia, su carácter jovial, su agilidad, la volvían simpática y atrayente como un juguete japonés, de esos que giran con una musiquita, llenos de abalorios, de pajaritos y de cintas de todos los colores. Siempre cantaba a las horas más inverosímiles, pero en el fondo no era Dominga, sino Nardo, el que extendía su prestigio mágico a toda la familia. Cuando la gente veía pasar a Apolonia por la calle, decían: «Ahí va la mamá de Nardo». Una noche, a las 5 de la mañana, la voz de cascabel de Dominga resonó por toda la casa. Bajó hasta el sótano, subió a los últimos cuartos del altillo, entró en los cuartos de baño, abrió las canillas, movió las orejas del perro, hizo vibrar los cristales de las arañas, entró en el dormitorio de Rita Dobladilla y la despertó. Rita Dobladilla, nerviosamente, se sentó en la cama para oír mejor lo que espantaba. La voz de Dominga a las 5 de la mañana, cantando por toda la casa, como si fuese pleno día. Rita, despavorida, abrió las persianas, tratando de ubicar la voz en otro sitio, pero la voz venía inconfundiblemente del cuarto de Dominga. No eran horas de cantar.
en una casa de familia. Tal vez fuera una forma melódica de quejarse. Alarmada, Rita Dobladilla se puso el batón lila, las chineras rojas y bajó las escaleras en puntillas. En ese momento llegaba Severo, que se detuvo en el marco de la puerta. ¿Qué haces, Dobladilla, a estas horas?, preguntó Severo en voz baja. Dominga está cantando, no son horas, ¿no la escucha? ¿Y a usted qué le importa? Los padres son los responsables. Dominga se había callado y nadie le quitó a Severo de la cabeza que Rita Dobladilla estaba loca esa noche, o revisando la casa para robar algo, si no lo había hecho ya. Resolvió decírselo a los padres al día siguiente. De ese modo enfriaría las relaciones entre Rita Dobladilla y el resto de la familia, aunque los trillizos eran partidarios de los robos y tal vez Rita Dobladilla se les volvería más simpática al recibir la noticia de su comportamiento, aun para el mismo Severo que la había acusado tan injustamente. Durante varios días Rita Dobladilla no salió de su cuarto. Ella, que había exterminado las cucarachas y los ratones de la casa, no comprendía cómo una familia entera podía ser tan desgraciada y tratarla con dureza. El canario no mostraba signos de alegría. Siempre sucedía lo mismo cuando Rita tenía una contrariedad. Antes de que ella misma se enterara de sus desdichas, el canario dejaba de cantar. Rita Dobladilla pensó que la dueña de casa no quería pájaros en la casa y que por ese motivo la maltrataban. Señora Apolonia, si quiere que retire mi canario de la casa, lo puedo hacer hoy mismo. Lo que no quiero es que ande a las 5 de la mañana deambulando por la casa asustando a mis hijos. Fui a prepararme un mate y me di un baño. El baño lo tiene al lado, el calentador con todos los utensilios para preparar el mate en el pasillo. ¿Cree usted que mi casa es un hotel? Los chicos se asustan. Pues para que lo sepa, fueron sus chicos los que me asustaron. La Dominga se puso a cantar a las 5 de la mañana. Yo fui a ver qué era lo que pasaba. ¿Dominga cantaba a esas horas? ¿No estaría usted soñando? Pero no se lo diga, por favor, soy incapaz de mentiras, bien lo sabe. Es cierto, exclamó la señora, pero tengo que reprenderla a Dominga, porque a su edad que no me venga con desvelos. En su cuarto, Rita Dobladilla se puso a llorar. Cuando miró la jaula para limpiarle el canario, había escondido su cabecita debajo del ala. Entre sollozos le dijo: «Sinvergüenza, no cantás porque tu mamá está triste». La frase cariñosa lo hizo Pierre. Dominga escuchaba detrás de la puerta. Entró sin golpear y dio un portazo. ¿Usted le habló mal a mamá de mí? ¿Qué dice? ¿A mamá le habló mal de mí usted? No le hablé mal, Dominguita. Pregúntele si quiere. No quiero. Voy a matar a su canario el día que usted salga. Voy a torcerle el cogote, así. Dominga retorció el pañuelo con las manos. El pobre no tiene la culpa. Es un acto simbólico, ¿comprende? Tenga cuidado, que Dios la puede castigar, niña. A usted también, lengua larga. Dominga no pensaba estrangular al canario porque en el fondo le gustaban mucho los animales y no era rencorosa. Aunque tuviera que llenar 20 páginas escribiendo con una letra impecable, tengo que dormir de noche y no cantar, era Rita Dobladilla la que debía más bien escribir. Tengo que dormir de noche y no contar, porque le parecía que era una verdadera cuentera. Tumbergia y Nardo, por turno, espiaron por el agujero de la llave la escena, aunque Nardo solía decir: «Veo a través de las paredes». Entonces, ¿por qué miras por el agujero de la cerradura? Por humildad, porque nadie ve a través de las paredes y para no ofender a los demás, trato de ser como todo el mundo. Nunca serás como los demás, replicaba Tumbergia, salvo cuando comes tallarines y me das asco. Sos peor que bruto. Si no me gustan los tallarines. ¿Será por eso que comes tantos? ¿Sabes lo que me dijo Rosquita? Que pareces un perro cuando vas a la cocina y robas los tallarines con la mano. No sabía que los perros tuvieran manos, pero yo cortaría todas las lenguas largas, la tuya en primera fila.
Tumbergia sabía que era peligroso pelearse con Nardo. En cualquier momento podía destruirla con una mirada o tocándole el pelo, como había sucedido con la planta del patio, cuando empezaba a caminar. Había visitas aquel día en la casa, alguien tocaba el piano, y Nardo quedó solo en el patio, con un caballito de madera junto a la planta. Tenía la costumbre de mirar fijamente cualquier cosa que fuere, una cara, una mano, una silla, una planta. Aquel día miraba la begonia, cuyas hojas rojas recorridas por nervaduras verde pálido parecían llenas de sangre, de vida y de frescura. Cuando salieron al patio Polonia y algunas visitas, vieron la planta con las hojas marchitas y el niño mirándola fijamente. Rosmarie se puso a llorar. En vano preguntaron al niño qué había hecho con la planta. Le revisaron los bolsillos para ver si por casualidad tenía algún veneno guardado. Inquirieron si alguien había tocado la planta al pasar. Nardo sacudía la cabeza. Cuando Higinia Papa se enteró de lo que había sucedido, se ofendió como si la hubieran acusado a ella de haber marchitado la planta. Declaró que estaba dispuesta a irse de la casa de una familia tan inhumana. En el fondo, la verdadera ofensa que había sufrido no era esa, sino la que le había infligido Fernando, llevando sus camisas al lavadero. En momentos trágicos como esos, Nardo no encontró nada mejor que decirle a la niñera: Mamboretá, Mamboretá, ¿dónde está Dios? Se agravaron las cosas, pues no era ninguna tonta para no darse cuenta del sobrenombre que le habían puesto. Higinia se desmayó momentos antes de acostarse. El dolor que sintió le hizo subir la presión. Llamaron al doctor Chas Chas. En la casa todo el mundo corría buscando botellas de alcohol, trayendo tazas de té caliente con rum para reanimarla. De ese modo demostraron que el cariño que sentían por ella era muy sincero y que se inquietaban por ella como si se hubiera tratado de alguien de la familia. Pero Higinia no lo sentía así. Higinia se sentía sola en el mundo, como cuando Rafael Rombo le clavó la mirada y quedó desmayada en los confines de la tierra, como el mamboreta frágil y fantasmal sobre una hoja llevada por el viento sonda. Mamita, regálame la medallita de oro de la Virgen. A través de las nubes de su desmayo, Higinia oía la voz clarísima de Nardo. ¿Para qué la querés? ¿Para perderla? Te prometo que no. Cuando Higinia despertó, vio sobre su pecho, colgada de una cintita, la medalla de oro de la Virgen que Nardo le había puesto. Este Nardo es loco, dijo a toda la familia, pero Rosquita Massa dijo lo que convenía decir. Nardo es lo mejor de la familia, es humano, es piadoso. Podrá romperte un ojo de una trompada o reventarte las varices de un puntapié en un momento de entusiasmo, pero siempre se mostrará generoso y atento con los que sufren. Rosquita Massa tenía una preferencia marcada por Nardo, pero ¿quién no la tenía? Cuando entraba en la cocina y robaba tallarines con la mano, ella se regocijaba. Cuando saboreaba las vainillas o los merengues, poniendo los ojos en blanco y lamiéndose los labios, lo adoraba más que a un hijo. Muchísimas veces cocinaba a escondidas para él. El día más feliz para ella era el día del cumpleaños de Nardo, cuando le preparaba una torta con velitas y dibujaba felicidades y su nombre con merengue celeste sobre la capa de chocolate que cubría la torta. A veces la fiesta terminaba en el parque de diversiones. Higinia no podía seguirlos porque tenía varices y le hacía mal estar tanto tiempo de pie. La gente creía que Rosquita era la mamá de Nardo, y Nardo, para bromear un poco, la llamaba mamá. Después, durante varios días, seguían ellos dos en la cocina, solos, comiendo la torta, encendiendo y soplando sobre las velitas, celebrando el cumpleaños, hasta que solo quedaran miguitas y estearina de la torta. La afición que Nardo tenía por la música se manifestaba a cada instante, de mil maneras. Algunas veces pasaba horas escuchando una sinfonía de Beethoven o una sonata de Brahms, sin permitir que nadie lo interrumpiera. Otras veces cantaba, con una voz maravillosamente entonada, algún preludio de Debussy o un quinteto de Fauré,
como si fuese la cosa más fácil del mundo. Esta inclinación tan marcada por la música hizo que los padres le tomaran un profesor para enseñarle a tocar algún instrumento. La elección del instrumento fue difícil, porque Nardo no se decidía por ninguno, todos le gustaban. Finalmente declaró que se dedicaría al piano, lo que alegró a los padres porque era el único instrumento que había en la casa y que nadie tocaba desde que la abuela de Nardo había muerto. Después de mucho buscar encontraron un profesor muy bueno, excelente pianista, que estaba dispuesto a dar lecciones a Nardo 2 veces por semana, fuera de las horas en que tenía que ir al colegio. Llamaron a un afinador para que afinara el piano, compusieron el taburete que estaba medio roto y Nardo comenzó a recorrer el piano con sus escalas. Realmente parecía que había algo mágico en sus manos para arrancar sonidos tan vibrantes y claros. Tal vez todo fuera debido a un papel de seda que colocaba en el interior del piano. El maestro Olavino, fascinado con las condiciones musicales del niño, lo escuchaba con respeto, como si las escalas que tocaba fueran una gran composición musical. Decir que Nardo compone piezas musicales con las escalas no sería mentir, exclamó una vez. A veces, bajo los auspicios de Tumbergia, se organizaban conciertos a los que asistían en primera fila Higinia Papa y Rita Dobladilla. Rosquita Massa siempre estaba presente, detrás de la puerta, lista a irse para poner o sacar un plato del horno. Bruto, que era aguafiestas, abría la puerta y decía: «Basta de escalas, estamos hartos». Nardo, atento, con la cabecita ladeada como los grandes pianistas, escuchaba el sonido de cada una de las notas, fingiendo no oír ni ver lo que pasaba de enojoso. Terminadas las escalas, una ovación recibía sus saludos. Estas pequeñas representaciones indignaban a los trillizos, que las juzgaban poco varoniles e incómodas para los que quieren dormir de día, y Bruto era uno de ellos, porque Bruto trasnochaba. Su vida nocturna era bastante riesgosa, nadie lo sabía, salvo su compañero de fechorías, Ariel Damián. Para Ariel Damián Bruto era insustituible y nunca lo confundió con severo o con justo. El mundo de los audaces, decía por cualquier razón. Orgulloso de cometer delitos, siempre trataba de conseguir nuevos compañeros delictuosos, pero esto no significa que él dominara a Bruto, ni que hubiera influido sobre su conducta. Bruto mandaba, Ariel obedecía. Tal vez el primero en advertir algo extraño en la vida de Bruto fue Nardo. Era difícil penetrar en el cuarto de Bruto, pero para buscar cigarrillos era fácil. El desorden imperaba tan apasionadamente que no dejaba a veces ni entreabrir la puerta, pero Nardo entraba en ese cuarto sin temor. Un día encontró sobre la mesa de luz, en vez de cigarrillos en un atado, 2 anillos femeninos con brillantes engarzados en oro. Embobado, quedó mirando las joyas sin advertir la presencia de Bruto, que lo tomó del cuello. «¿Qué haces acá?», le dijo con una voz que le heló hasta los huesos. Pero Nardo seguía mirando los anillos. «Estoy mirando», contestó. «¿No tenés más? ¿Crees que son soldaditos de plomo?» «Para ponerlos en fila. Es claro, y formar un ejército. No estaría mal. ¿Para qué entraste a mi cuarto? ¿Qué buscabas?» «No quiero que nadie me espíe, ¿comprendés? Estrangularte no me costaría nada, gusano». Nardo se alejó lentamente del cuarto, sin decir una palabra. Bruto lo llamó, buscó algo en su bolsillo. «Tomá», le dijo, dándole un atado de cigarrillos y una caja de fósforos. «Si es lo que buscabas, ahí lo tenés. Me importa un pepino que fumes. Algún día hay que empezar, ¿no es así? Cuanto más pronto, mejor. A tu edad yo tenía bigotes y ya había saltado un banco. No me pasaba el día leyendo anteojito. Chao, si volvés, te mato en un minuto». Nardo salió del cuarto apesadumbrado. Corrió al fondo de la casa, se encerró en el baño y empezó a fumar. Se miraba en el espejo, entre cada bocanada de humo, como si no se reconociera, diciendo «chao» de tanto en tanto.
Miró la tabla de cigarrillos y pensó que guardaría los cigarrillos que quedaban para dárselos a Tumbergia. Desde que habían muerto tantas plantas en el patio y que una visita había exclamado: «Pero esto es un cementerio de plantas». Apolonia renunció a tener plantas en el patio y las mandó a la azotea, donde las que no estaban muertas volvieron a reverdecer, aunque nunca volvieron a ser, como eran antes, el orgullo de la manzana. Hubo un tiempo en que Nardo jugaba a la pelota en la azotea. Después le prohibieron subir al lugar donde habían colocado las plantas, de miedo, un miedo injustificado, decía Higinia Papa, a que las matara. En el patio, en vez de plantas, pusieron jaulas con pájaros. Canarios no, porque ya bastaba que hubiera en la casa el de Rita Dobladilla. 2 reyes del bosque, un jilguero y 2 cotorritas celestes alegraban las jaulas. Daban más trabajo sin duda que las plantas. A las plantas se las regaba de vez en cuando, pero a los pájaros había que limpiarles las jaulas todos los días, cambiarles el agua de la bañera, ponerles alpiste y una hojita de lechuga. A un rey del bosque un pedacito de carne, al otro fruta y alpiste porque era vegetariano. Al principio Nardo miraba con indiferencia a los pájaros. Le gustaban los árboles libres para matarlos de un ondazo, pero Apolonia se inquietaba un poco cuando lo veía solo en el patio, pues recordaba la suerte que corrieron las plantas, aunque le diera vergüenza sospechar que su hijo fuera culpable de semejante crimen, porque para ella matar una planta era como matar a una persona. A veces por las tardes Nardo y sus amigos se quedaban en el patio jugando a la rayuela o a las bolitas. Tumbergia se hacía la grande, con la cabeza llena de rulos envuelta dentro de un pañuelo de seda anaranjada. Solía bailar escuchando una radio portátil que llevaba colgada al hombro, o tejer subrepticiamente quieta, sentada en una silla de mimbre, lo que provocaba la risa de los chicos que la llamaban abuela. A veces condescendía a jugar algún partido con los chicos que no podían ganarle ni a la rayuela porque tenía piernas largas, ni a las bolitas porque tenía más puntería. Por la puerta entreabierta algún muchacho pasaba con insistencia, sin duda, para mirarla, pero ella reía de él y no con él, como él creía. El pañuelo de seda anaranjada le traía suerte, por eso seguía usándolo, aun después de haberse destruido notablemente en las puntas. Nardo pronto se aburría. Abandonaba los partidos más reñidos, aun los de chinchón, para acudir al piano y tocar en el convento de Borodín. Esta pieza fascinaba porque sonaban en las teclas del piano bajo sus dedos con mucho realismo las campanas. Después imaginaba al público aplaudiéndolo. Después inventaba melodías rítmicas y concluía en un terrible estruendo de impaciencia compartido por sus amigos que se sentaban sobre las teclas o las recorrían a puñetazos. Más de una vez, Apolonia tuvo que cerrar la tapa del piano con llave. Había salido en los diarios el asalto a la joyería del Carmen. Nadie pudo identificar a los asaltantes que entraron con máscaras, guantes y ametralladoras. Lo que los distinguió fue el paso de baile y la gracia de los movimientos que desplegaron. Durante las comidas sirvió durante un tiempo de tema para la conversación que languidecía. Bruto reveló una teoría. Los hombres necesitan dedicarse a la técnica. Si no tienen dinero para seguir una carrera, inventan cualquier técnica. No hay más asaltos ni más crímenes que antes. Hay más hombres. No hay más crueldad ni más ensañamiento que antes. Hay más habilidad, más método, más ambiciones. El asaltante ya no es el hombre de antes, temeroso y torpe, que rompe la cerradura y no da en el blanco cuando quiere matar a alguien. Seguro de sí mismo y de sus compañeros, asalta, como un buen carpintero hace un mueble, o como un constructor construye una casa. No se siente culpable,
porque tiene un oficio como cualquier otro y lo conoce a fondo. Si hubiera estado el dueño de casa aquel día, probablemente Bruto no hubiera hablado así. Al oír las palabras de su hijo, Apolonia se levantó de su asiento y con una gracia maternal puso una mano sobre la frente de Bruto, que la miró con asombro. ¿Qué hay, mamá? Quiero ver si tenés fiebre. Cada vez que sus hijos decían algo que no le gustaba, reaccionaba del mismo modo. Nunca los reprendía. Cuando Nardo maltrataba el piano, cerraba el piano con llave. Cuando Tumbergia malgastaba papel higiénico, no le ponía un nuevo rollo de papel en el cuarto de baño. Cuando Higinia se resentía por las cuestiones del lavado, se ponía a lavar ella misma. Cuando Rosmarie provocó un escándalo, fue más cariñosa que nunca con ella. De ese modo, se hacía querer por todo el mundo. En los labios de su hijo oía la voz de su vida, reprimida sin duda. Eso es lo que pensaba Apolonia cuando oía hablar a sus hijos. Uno de ellos era rebelde, lo que ella hubiera querido ser. Otro era soñador, lo que ella hubiera querido ser. Otra era soñadora, despreocupada, salvaje, lo que hubiera querido ser. Otro era sabio, casi un mago, lo que ella hubiera querido ser. Otro casi un delincuente, sin prejuicios, lo que ella hubiera querido ser. Otro, una criatura impulsiva e ignorante, sin complejos. Mamá, tengo los zapatos rotos. Tenía que correr a comprar zapatos. Mamá, no tengo medias. Tenía que correr a comprar medias. Mamá, la tricota azul se me ha desteñido. Vi una lindísima. Mamá, quiero una lapicera como la de Pepe. Señora, se terminó el café y también la sémola y los fideos. Apolonia, tenés que hacer tapizar estos sillones. De noche, cuando estaba por dormir, estas frases volvían a su mente y flotaban en el principio de sus sueños. Fideos, café, sémola. Recuerdos imborrables del mercado. La carne fresca que llega en camiones. Los hombres que cargan las reses y las bajan con el hombro cubierto por un trapo blanco y después el cuchillo del carnicero cortando las distintas presas hasta que queden todas las partes, bife, lomo, nalga, colgados de los ganchos como si fuesen pesados abrigos convolados y vivos cuellos de color marfil. Y las verduras, como en una juguetería, y los huevos alineados o entre los pollos muertos en una confusión de cogotes, de plumas, de hígados y de panzas. Con los canutos clavados en las patas amarillas con restos de plumas. ¿Estaba en el canasto el ramillete de perejil? ¿Estaba en la ramita de laurel? ¿Faltaban los huevos y el caracú? Arroz, 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 como cuando los niños aprenden a leer. Oía las palabras que se repetían y veía los alimentos adentro de las canastas. Tan bonita que era la canasta que llevaba Caperucita Roja, su abuela. Esa canastita que volvía con todo su contenido, como en la vida, con el tiempo y las obligaciones monstruosas. Severo y Justo empezaron a estudiar medicina. ¿Cómo harían para rendir examen si Bruto era el que siempre daba examen por ellos? No les preocupaba bastante la situación. Siendo tan ignorantes, ni siquiera sabían que eran ignorantes. Pero Bruto sospechaba, no sin malicia, que la carrera de ninguno de los dos llegaría a su fin, felizmente para los pacientes que podrían haber atendido. Severo compró un manómetro de segunda mano y tomaba la presión de Rita Dobladilla y de Higinia Papa. Lo admiraban mucho en el momento en que la aguja marcaba números misteriosos y la correa oprimía el brazo. Como un telefonista, escuchaba los latidos del corazón. Higinia Papa tenía 12 de presión y Rita Dobladilla 15. La mínima de Higinia era muy alta, la de Rita, en cambio, era más normal. Rosquita Massa no quería que le tomaran la presión. Decía, son macanas, pero en el fondo tenía miedo. Un miedo inexplicable a cualquiera de esos instrumentos con los que un médico pretende curiosear en el organismo de una persona, enferma o sana. Los pájaros del patio estaban mustios un día. Apolonia se inquietó por ellos desde su cuarto de baño, donde se estaba desvistiendo para bañarse. Era el único momento de tranquilidad que tenía.
El contacto con el agua siempre la alegraba. Le habían regalado unos jabones muy suaves, con perfumes de rosa y de violeta que saboreaba. Pensó que tenía que salir al patio para ver lo que pasaba con los pájaros. Nardo estaba solo en el patio, patinando. Le había prohibido que patinaran al patio, primeramente por el ruido que hacían los patines y luego porque se rompían los mosaicos que ya estaban resquebrajados. Fernando decía que los patines no perjudicaban los mosaicos, pero ella aseguraba que desde el día en que Nardo empezó a patinar no se podía mirar el patio porque parecía un potrero. Pensó que no debía meterse en el baño, pero el agua estaba tan agradablemente caliente que se metió con una sensación de íntimo bienestar. Olvidó un momento el patio, las plantas muertas, Nardo, los pájaros que no cantaban a una hora en que aturdían. No pensaba en nada, si es posible no pensar en nada. Cerró los ojos. Nada en el mundo era comparable a eso, nada. Se lavaba de la carne, de las papas, de los huevos, de la harina, del aceite que había comprado, de los automóviles que había cruzado, de la escalera que había subido para ir a la casa del sastre. Se lavaba de las bocinas en sus orejas, de los perros, de los gatos, de los hombres que rozaron sus piernas en la calle, de sus hijos por los que sangraba, se hubiera dicho de aflicción, de su marido que la devoraba, de sus criadas, de su inquilina, de sus años, de sus celos, de sus íntimos y platónicos amores. El agua no quedaba sucia. ¿Por qué? Todas las sustancias se transformaban en otra cosa. El jabón en el pelo, el agua en los ojos, el cepillo en el pelo, la espuma en la luz. Flotaba como una anémona en un estanque chino. Solo faltaba el cielo para que su dicha fuera perfecta. Solo faltaba el cielo y sobraba el reloj. Salió del agua, se envolvió en la toalla. Era un placer menor porque tuvo que cambiar de temperatura y tuvo que secarse. Y fuera del agua oyó con más claridad el silencio del patio. Se secó. Qué largo es un cuerpo que hay que secar. Primero están los dedos, uno siempre queda húmedo. Después la nuca, los muslos, las axilas, las rodillas que quieren secarse solas, y el ombligo, la espalda y finalmente los pechos, que siempre tienen algún escondrijo, y las nalgas. Ya vestida, se peinó y se calzó los zapatos delante del espejo. Salió al patio, al tumulto del silencio, a la vida de todos los días, al revestimiento de su esclavitud. Los pájaros estaban inmóviles en sus jaulas. Algo extraño sucedía. Se acercó y los miró. El primero, el rey del bosque, el que comía carne, tenía el pico clavado en el barrote de la jaula. Apolonia abrió la puertita para tomar en sus manos el pájaro, olvidando la alergia que le ocasionaban las plumas. El pájaro estaba yerto. Dio un grito de horror. Se le llenaron los ojos involuntariamente de lágrimas. La alergia le llenó los ojos de un tinte rojizo que le nubló la vista. Se acercó a las otras jaulas. Otro de los pájaros tenía la cabeza bajo el ala. Otro con la cabeza echada hacia atrás. Respiraba. Apolonia llamó a Nardo y Nardo no contestaba. Los patines estaban en el centro del patio, junto al aljibe. ¡Nardo!, volvió a llamar. Nardo salió de la casa. Lentamente se acercó a su madre. ¿Qué les hiciste?, le preguntó la madre. Nada. ¿Nada? Nada, los miré. ¿Cómo miraste la begonia? Como miré la begonia. No debiste mirarlos. ¿Por qué? Porque si te pasó con las plantas lo que te pasó aquel día, podía pasarte lo mismo con los pájaros. Apolonia miró para todos lados, temiendo que alguien la oyera. Le pareció horrible pensar que su hijo podía matar con los ojos. Decirlo era todavía más horrible. Llevando de la mano a Nardo, se acercó a la jaula donde respiraba uno de los pájaros y le murmuró a Nardo casi en el oído. ¿Y si le dijeras, mirándolo fijamente, reviví? ¿Por qué no probás?
¿Acaso el bien cuesta más que el mal? Nardo recostó la cabeza contra el brazo de su madre, como si le doliera mirar fijamente el interior de la jaula y pensar, reviví, ordenándole que reviviera. Él no había ordenado a los pájaros que murieran, ni tampoco a la begonia. Pensó que su madre se había vuelto loca, pero al cabo de un rato, de mirar fijamente la jaula donde estaba el pájaro, y mientras la palabra reviví se multiplicaba al infinito, vio que las alas se agitaban, que la cabeza se alzaba y que el pico se entreabría, que el pájaro se desperezaba. Apolonia estrechó a Nardo en sus brazos y le dijo: «Sos lo que más quiero en el mundo, tenés un poder mágico, prométeme que no lo vas a utilizar para destruir ni para hacer el mal». «Lo prometo», dijo Nardo, con la convicción de poder cumplir su promesa. Los otros pájaros estaban demasiado muertos para hacerlos revivir. Dominga, al cruzar el patio, dijo: «¡Ay, qué suerte! Ya no cantan esos pajarracos». Pero Rosmarie no salió en toda la tarde, tratando de revivir a las cotorras, que eran sus preferidas. Enterró a los pajaritos que habían muerto en los fondos de la casa, donde había un níspero en flor. Esperaba que la próxima vez que floreciera el níspero estaría por casarse o ya casada. «Nunca serás una buena ama de casa», suspiraba Apolonia. «No me ayudas en nada y sin embargo, conmigo, si te fijaras, podrías aprender». Rosmarie se encerraba en su cuarto al oír hablar a su hermana. De su empleo volvía a la casa y de la casa iba al empleo. Rara vez comía en la casa. Todo momento libre que tenía lo dedicaba a ver, a hablar, a escribir a su novio. Cuando no, pensaba en él. Cuando su hermana protestaba por su egoísmo, le contestaba: «No tengo tiempo de pensar en tus problemas. Nardito ya no te quiere como antes, nunca te ve y es natural. Lo siento mucho, los tiempos cambian, yo tampoco lo quiero, es una bestia. Cumplir años no le sienta al mocoso, como a Dominga. ¿Por qué lo voy a querer a Dominga?». Los ojos de Apolonia se llenaron de lágrimas. Rosmarie secamente le alcanzaba un pañuelo. «Se te corre el rímel». Ella, que había sido un ejemplo de dulzura, se volvía cruel. Todo esto amargaba el corazón de Apolonia, que se sentía abandonada en el seno de la familia. Solo en acontecimientos como aquellos en que moría alguna planta o algún pájaro, se enternecía y compartía la aflicción de su hermana. Bruto se anudaba la corbata 1000 veces ante el espejo cuando estaba nervioso. ¿Por qué no llegaba Ariel? Nunca esperó tanto a alguien como esa vez a Ariel. El ruido de la calle, con sus intermitentes gritos y bocinas, llegaba sin que se produjera esa pequeña interrupción que indica que alguien se aproxima, que va a llegar junto a la puerta, que la llave va a girar en la cerradura y luego en el patio, que irrumpirán los pasos resueltos y conocidos. Hacía tiempo que no esperaba con ansiedad a nadie, desde la infancia tal vez, cuando esperaba que su madre y Tumbergia volvieran del cine. En la oscuridad de la tarde miraba el tono rojizo del poniente y la luna nueva recortada sobre una franja azul. Ariel le había prometido que llegaría a las 5 de la tarde. Ya eran las 7. Lo habrían descubierto, tal vez. Estaría preso. Lo estarían torturando. Un foco de luz iluminaría sus ojos, lo harían hablar. El comisario escribiría a máquina todas sus palabras. Una vez que se han dicho, las palabras no se corrigen. Quedan en el Departamento Central de Policía, grabadas, archivadas. Nadie puede corregirlas, reclamarlas, borrarlas. Tal vez no dice una palabra y lo están torturando. No lo dejan dormir. Le aplican la picana eléctrica en los dientes, en las orejas, en la nuca, en el pecho. Tal vez lo están quemando lentamente. Bruto se arrodilló apoyando sus brazos y su cabeza sobre el asiento de una silla. Rezaba. Tenía vergüenza de estar rezando, arrodillado a esas horas, pero rezaba y no se levantó cuando entró Dominga en el cuarto. «¿Qué haces?», le preguntó. «No sé, me duele la cabeza», contestó.
Habría tenido más suerte si hubiera dicho la verdad. Sufrir vuelve supersticiosos a los hombres. La noche tardó en pasar más que su vida entera. Durmió solo 5 minutos y soñó con un ejército de brillantes. A la mañana siguiente, Ariel tampoco llegó ni llamó por teléfono. Apolonia interpeló a Higinia. ¿Usted le enseñó a mi hijo a matar con la mirada? Del disgusto, Higinia se metió en cama. Nardo ya había empezado su nuevo aprendizaje. Miraba los objetos, las plantas, los pájaros, de otro modo. Los miraba para darles vida y no para matarlos. Un lazo de amor que se estaba muriendo revivió bajo su mirada en 5 minutos. Apolonia bajó las plantas de la azotea al patio. A veces, de mañana, en vez de regar, Apolonia llamaba a Nardo y le decía: «Mírame un poquito esta planta, la veo triste». Al rato, las hojas verdes y lustrosas demostraban por su frescura que la savia circulaba perfectamente y que la salud rimaba en el organismo de la planta. En el barrio, las señoras tomaron la costumbre de traer sus plantas enfermas para que Nardo las cuidara. El patio se llenó de plantas ajenas que las vecinas dejaban como en un sanatorio para que se sanaran bajo los cuidados de Nardo, que ni siquiera las regaba, lo único que hacía era mirarlas fijamente. También tocaba el piano para ellas. Bruto seguía esperando a Ariel, pero Ariel no volvía. En los diarios salió la noticia de un tiroteo con la policía. Durante muchos días Bruto temió que la policía viniera a buscarlo para que prestara su declaración. Aunque no había estado en ningún asalto, su amistad con Ariel lo comprometía. En su cuarto, el botín de un asalto de Ariel lo torturaba. Adoraba el anillo, lo cambiaba de sitio 5 veces por día. Su teoría era que no había que esconder las cosas que uno quería ocultar. Lo puso en la jabonera, en un vaso, en un frasco de caramelos, en el borde de la ventana, en una endija de la persiana. No podía inquietarse bastante por la suerte de Ariel, por la policía. El anillo pesaba en su corazón. Pensó que tenía que deshacerse de él lo más pronto posible. Se lo puso en el bolsillo una tarde y salió silbando de la casa para no parecer preocupado. Tenía la sensación de que alguien lo seguía, de modo que en el momento de sacar el anillo para tirarlo en un jardín o en un terreno baldío, volvió a guardarlo apresuradamente. ¿Era por cobardía que quería deshacerse del anillo? Llegó caminando hasta la orilla del río, bajó una escalinata con olor a humo y a fritura. No era por cobardía, había leído la historia de Polícrates. Para no perder la felicidad, Polícrates sacrificó lo que más quería en el mundo, un anillo. Se alejó de la costa en un barco y cuando estuvo bien lejos, arrojó al mar su anillo. Al poco tiempo, un pescador le trajo de regalo un precioso pescado. Se lo cocinaron y cuando lo abrió para comerlo, encontró en su interior el anillo. Pero si él tiraba el anillo al río, seguramente no lo recuperaría. Nadie le regalaría ningún pescado que se hubiera tragado el anillo y Ariel volvería. Tocó el agua con la punta de los dedos y después de mirarlo, lo arrojó lo más lejos que pudo. Cuando volvió a su casa, se sintió más tranquilo. Nardo estaba tocando el piano. La desdicha vuelve a veces amables a las personas. Bruto se detuvo en el vano de la puerta para escucharlo y le dijo: «A veces pienso que sos un gran pianista. Me gusta escucharte». Nardo se ruborizó de emoción. Se le enredaron los dedos en las teclas y Bruto agregó: «¿Te molesta que te escuche?». Nardo siguió tocando, no contestó nada, solo sintió una gratitud muy grande. Cuando terminó de tocar, Bruto le ofreció un cigarrillo. Era el colmo de la felicidad. No había nadie en la casa. Se sentaron en el suelo, terminaron por jugar a las bolitas sobre las baldosas del patio, hasta que llegaron los aguafiestas, Severo y Justo, que quisieron jugar con ellos también.
Bruto esperaba siempre el llamado del teléfono o el timbre de la puerta de calle, pero todo sucedió como por milagro. De pronto, Ariel estaba a su lado, sano y salvo. La puerta de calle estaba entreabierta y había entrado. Se oía en el fondo de la casa el ruido de la máquina de coser. Nardo miró a Ariel. Se interpuso Bruto. «No lo mires», gritó, pero ya era tarde. Ariel se desvaneció, como las plantas del patio, como los canarios exánimes. Nardo, con los ojos llenos de lágrimas, corrió en busca de un espejo. Devoró su imagen. Se contempló hasta caer muerto. Logró lo que nadie logró en este mundo: desaparecer. Su vida fue menos importante que la vida de una mariposa.